Guayo no pudo evitar reír al ver a la princesa de la poderosa nación hacer pucheros. Tenía sentido incluso cuando estaba pasando por dificultades. La princesa nunca tuvo que lidiar con incomodidades como esta. Siempre había calentadores de agua, aire acondicionado, tecnología a su alrededor. En esa isla aislada, la electricidad provenía de un generador y solo funcionaba durante periodos limitados. No había internet ni lujos. Espera un momento, Pac Pac, te herviré agua. No quiero molestarte, solo enséñame qué hacer. Entonces ven conmigo, pero no hervirás el agua sola, podrías quemarte. Lo hago por ti. ¿Y qué hago? Dame apoyo moral. Goyo dijo lo que sentía sin dudarlo, ya que había decidido que mientras estuviera en la isla, escucharía más a su corazón que a su razón. Dejaría de lado el peso de las formalidades y disfrutaría de los pequeños momentos felices que la vida le ofrecía. Llega el primer día y ya soy una carga para ti. De ninguna manera, princesa, lo hago de buena gana. Caminaban juntas con mucho gusto por la playa silenciosa donde vivía poca gente, muy diferente de las islas llenas de turistas. El paisaje tranquilo contrastaba con el caos de las ciudades, pero en ese silencio había algo que le sonó increíblemente fuerte a Guayo. Pero ella no sabía que el corazón de la princesa también latía al mismo ritmo. Este es mi plato favorito. Guayo ya estaba esperando una respuesta. El plato favorito de la princesa era estofado con huevos, un plato suave sin el sabor intenso de los curris sureños. El viento no va a comer. Puedes comértelo todo, Pac Pac, de lo contrario no quedarás satisfecha. Los demás platos también están buenos, pero no estoy acostumbrada al sabor. No te preocupes, princesa. Pac Pac, está listo tu habitación. Te lo agradezco. Quizás no sea muy cómodo, pero el colchón debería ayudar. Guayo probó el peso del delgado colchón, así como las rústicas paredes de aquella casa. No había aire acondicionado ni electrodomésticos modernos para mayor comodidad, pero la brisa nocturna del mar entrando por la ventana abierta hacía que el ambiente fuera fresco y agradable. Intenta dormir, Pac Pac. Voy a instalar la mosquitera. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a dormir? La princesa preguntó preocupada mientras se acomodaba en la habitación. Entonces vi a Guayo siempre atenta, preparando el mosquitero para protegerla de los mosquitos durante la noche. Quizás allá en la esquina, o dormiré sentada en la silla. Pac Pac puede descansar sin preocupaciones. ¿Cómo podría no preocuparme por ti, viento? Yo soy la causa de todos tus problemas. No tienes que pensar así, ya dije que estoy aquí porque quiero ayudar. Incluso si tuviera que enfrentarse a dificultades aún mayores, Guayo no dudaría. Proteger a la princesa hasta que pudiera recuperar el trono de Madeline era su prioridad. Cuando ese día llegara, su papel como guardaespaldas temporal terminaría. No quiero dormir cómodamente mientras que tú estás durmiendo en el sofá. ¿Qué quieres decir, papá, con eso? Viento, ven a dormir aquí. Pero Guayo se quedó completamente sin palabras. La princesa le invitó a compartir su habitación sin dudarlo, mientras que Guayo no sabía cómo reaccionar. Si te negaras, ¿qué razón utilizarías? Y si aceptara, ¿estaría cruzando algún límite? Princesa, pero eso no es apropiado. Sabes quién eres y quién soy yo. Sí, lo sé, pero aquí solo soy Pac Pac. No soy la princesa. Tú también lo sabes, fuiste tú quien dijo que quería ser solo viento, o ya lo has olvidado. No, no he olvidado nuestra conversación de esta tarde. Así que el viento será aquí mi amiga más cercana. Guayo quería contraatacar, ella nunca quiso ser la amiga de la princesa, pero no tuvo el coraje de decir nada. Si no fuera por la obligación de protegerla, ¿cuál sería su verdadero papel? Dentro de su corazón, esta respuesta gritaba como un secreto. Quiero descansar ahora. La princesa terminó la conversación, dejando un espacio a su lado para Guayo. Todavía Guayo estaba dudando. La policía entró en la zona protegida por el mosquitero, visiblemente avergonzada, con una postura rígida.
Se sentó en el espacio vacío sin atreverse a dormir al lado de la princesa. Viento, ¿piensas dormir sentada? Puedo dormir así, respondió. No es adecuado, es hora de dormir. Realmente deberías descansar. Ante la negativa, Guayo no tuvo otra opción. Lentamente durmió al lado de la princesa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.